Y la Argentina tiene una situación donde la volatilidad, por más que ahora haya cero volatilidad, que no está pasando nada, porque no hay operaciones, porque el mercado está mirando otros activos, por lo que sea, porque no hay elecciones este año, pero cuando alguien tiene que pricear la volatilidad argentina a lo largo del tiempo, la va a pricear mucho más alto en los extremos que ahora. Entonces, cuando vos tenés una situación así, cuesta hacer bajar el riesgo país, por más que no pase nada, porque vos sabés que en el futuro es incierto. El futuro argentino es mucho más incierto que el futuro de otros activos. Tenemos un grupo reducido de inversores que miran a Argentina y eso se está notando. Claro. En el momento, siempre fueron más o menos los mismos. Así que creo que el gobierno va a tener que seguir mostrando la voluntad que está mostrando en términos de conseguir fuentes adicionales de financiamiento, reformas. Me parece que políticamente está súper tranquilo. Vamos a ver cómo se desarrolla la actividad política en el Congreso a partir del mes que viene. Sí. Sí, y todo eso me parece que le puede dar un push adicional siempre y tanto no tengamos una situación medio caótica. Tenemos el oro en niveles, o sea, prácticamente ridículos. O sea, todo esto empieza a impactar, ¿viste? Y de todas maneras, ¿viste? Nunca se sabe, porque yo realmente estoy mirando los futuros del S&P y me parece una ridiculez que estén tan... O sea, que no hayan sido impactados tan fuertemente por lo del fin de semana. Por el fin de semana, que realmente es llamativo. Es un tipo, tenés el presidente de Estados Unidos que dice, no me dieron el premio Nobel, entonces la paz no me interesa más. Ahora voy a hacer solo lo que le interesa a Estados Unidos. Y porque no lo toman ya literal, digamos, me parece, ¿no? Que dice más Trump, lo que decía recién. A ver, Martín, sumate y así le preguntás. Claro. Por el taco trade, por ahí, ¿no? Que dicen que claro. Trump siempre se acobarda y al final no cumple. Pero bueno, yo te quería preguntar, Javier, volviendo a la cuestión local, viste que durante todo el año pasado existía este reclamo de parte del mercado que lo podíamos ver en los informes, en las opiniones, digamos, de la necesidad de comprar dólares que habían dejado toda la cosecha gruesa sin comprar nada y siempre se hace la comparación con cuántas reservas tienen los países latinoamericanos y por eso tienen el riesgo país bajo, todo esto. El gobierno argumentaba que ellos no compraban dólares para que no suba la inflación y finalmente empezaron a comprar dólares y justamente sin ninguna correlación estamos viendo que la inflación no desacelera tanto como se esperaba. De hecho, hace 8 meses que acelera todos los meses un poquito. Entonces ahora que estamos justo en la situación contraria, porque el año pasado era vamos bien con la inflación, pero vamos mal con las reservas, parece que vamos a empezar a ir bien con las reservas, pero no vamos bien con la inflación, o al menos en el corto plazo pareciera que no. ¿Vos creés que ahora el mercado puede cambiar el discurso y empezar a preocuparse por la inflación? ¿O si las reservas se van apilando de a poco, no importa tanto el tema de la inflación? Bueno, mira, primero que el mercado se puede exigir y no tiene que pedir disculpas. Che, disculpa, ahora te pido otra cosa. O sea, el mercado se enfoca en lo que se enfoca en el momento y en más de... Generalmente tiende a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Decir, che, te felicito por las reservas, pero de todas maneras, déjame decirte algo que yo creo que el año pasado, más que preocuparse por las reservas, el mercado se preocupaba porque no entendía bien cómo era la política del gobierno, no entendía la política monetaria y no entendía la política cambiaria. Y yo creo que ahora, de alguna manera, eso también está en juego, ¿no? Después de todo, no hubo el mercado apostaba a una flotación sucia, no hay. El mercado apostaba a una política monetaria más clara, tampoco la hay. Tenemos mucha volatilidad de tasas. Yo no soy un experto en el tema, pero como trader te puedo decir que nunca sabés. O sea, de alguna manera el mercado todavía está reclamando más claridad en términos de política monetaria y cambiaria. Y bueno, eso no ha cambiado.
desde lo que el mercado exigía de antes. El mercado viene sosteniendo, vos hablás de la inflación. La inflación para el mercado es un tema secundario de algún... O sea, si vos mantenés el equilibrio fiscal, la inflación en estos niveles es secundario a la acumulación de reservas y una política de dólar que no se atrase, etcétera, etcétera, que son las herramientas tradicionales que usa el fondo, a las que suscribe el mercado para estabilizar una economía. Y eso cambió a medias. Entonces, yo creo que por ese lado también hay cierta incertidumbre. Así que yo creo que el mercado celebra que el gobierno intente, o por lo menos haya salido del discurso de que vamos a comprar dólares solo en el piso de la banda, obviamente que eso era insostenible, pero tampoco es que fue y dijo, señores, estamos para liberar el tipo de cambio y hacer una flotación sucia y con una política monetaria independiente. ¿No? Tampoco está ahí, entonces sigue siendo un híbrido, y muy dependiente de flujos, ¿no? Muy dependiente de flujos. El tema con la Argentina es que es un país que depende mucho de los flujos que son inestables para Argentina. Claro. Y bueno, y las soluciones no son rápidas. Más allá de la ansiedad que podamos tener o no, las soluciones no son rápidas y tampoco se puede mirar el riesgo país 20 puntitos acá, 20 puntitos allá. La realidad también es que el mercado conoce y sabe de las exigencias de capital que necesita la Argentina producto de la reestructuración de Guzmán, que ponía foco en estos años. Llegaron finalmente los años, claro. Y hay mucha necesidad de dólares para el año que viene. Entonces también te pegan por ese lado, no te dicen, vos decís, no, estamos haciendo todo bien. Sí, estás haciendo todo bien, pero tenés una demanda de dólares muy fuerte. Entonces vos te decís, bueno, entonces ¿qué hago? Y bueno, el mercado te va a decir, no sé, pero yo te felicito todo lo que estás haciendo, pero yo no te voy a bancar 5 años más. Entonces, quiero saber cómo vas a conseguir los dólares, vos no estás dispuesto a abandonar la lucha contra la inflación. O sea, no. Yo entiendo que para muchos oyentes, tal vez oyentes menos, pero para muchos economistas, las cosas son lineales, pero no lo son. Entonces no es que haces esto y pasa esto, haces esto, otro y pasa esto, otro. Por eso los países tienen estabilidad en términos de que no juegan al límite. Y les cuesta llegar al nivel donde ya no es el límite. Porque, por ejemplo, Brasil puede perder $100.000 millones de reservas y no pasa nada. México puede perder, no pasa nada. Chile no pasa, Uruguay no pasa. Nosotros nos pasa. Entonces, para llegar a un nivel donde no te impacte el flujo, tenés que tener un stock. Y nosotros no llegamos a ese nivel. Entonces, todo cuesta un poco más. Y como no es lineal, las soluciones no son lineales, por más que vos creas que tienen que ser así, y muchos otros presidentes las han sufrido también. Me imagino, o sea, me acuerdo mucho del gobierno de la Rúa, que el mercado exigía, hagan esto. Lo hacían y no pasaba nada. Estaban peor cada vez. Sí, claro, pero no pasaba nada porque tomaban medidas y empeoraba la situación. Sí, por eso. No, pero por eso. Estabas en una recesión, vos decías vamos al déficit cero, ibas a hacer un ajuste, empeoraba la recaudación sí, tal cual. Entonces, como no es lineal, el mercado me parece que va a estar en esta situación que en inglés se llama wait and see, ¿no? Esperar y mirar. Y estamos así desde, yo creo que en noviembre, diciembre y lo que va de enero, se debe haber operado en el mercado el 10% de lo que se operó en octubre.
Bueno, pero en octubre eso, pero no sé, Martín me corregirá, Hubo pero récord histórico en algunos Claro. ADR, sí. No, no, pero en general, pero sí. no era para rajar en ese momento. No, pero era para bajar, para entrar, para lo que sea. Pero Ah, lo que te quiero decir es que no hay volumen porque el mercado se siente que está en una situación de cierta comodidad respecto a lo que espera de la Argentina. Y las bandas de expectations también se ampliaron. Entonces, no es que, o sea, cosas, o sea, ahora vamos a ver, o sea, va a haber un tema con la reforma laboral, me imagino que eso tendrá cierto impacto, pero no veo al mercado entusiasmarse con nada, no veo el mercado discutiendo la situación de la Argentina con tanta profundidad como en otros momentos. Y eso es producto de que hay, de estas dos cosas que yo te decía, de un montón de factores externos que están impactando en la movilidad. claro. En la movilidad del capital, ¿no? Las personas están mirando otros mercados más interesantes que el argentino. Por ejemplo, El mercado argentino no es interesante hoy en día, porque estás atascado en esto de inflación, actividad económica, reservas, mirando un poco claro. cómo el gobierno se O sea que, desenvuelve. está bien, o sea que el que debería desatascar esto es el propio gobierno con, no sé, recursos de los argentinos, digamos, un poco lo que está tratando de hacer, Igual porque no yo sé, creo que, fiscal, eso es. yo creo que el mercado va a seguir apostando a la Argentina Ah, en términos de que si el riesgo país no baja, va a poder seguir el gobierno buscando formas adicionales de flujos que le permitan hacer frente a los rendimientos. Yo no estuve muy conectado el fin de año porque nacieron dos nietas que así que nacieron el 19 de diciembre, así que estuve bastante desconectado, un mes por lo menos. Pero en un momento estaba yendo a visitar a mis nietitas que nacieron, o sea, un poco prematuras y también por suerte. bueno, suerte. Pero me acuerdo que me llama una periodista, no me acuerdo de qué medio, y entonces me dice, no, porque llamo para entender si el gobierno va a poder hacer frente a los compromisos, de dónde va a sacar la plata ahora para pagar en enero. Y yo le digo, mira, estoy totalmente fuera del circuito de información, no tengo idea, estoy acá en Nueva York cagándome de frío, pero no entiendo tu pregunta. ¿Vos estás preocupada, le pregunto, por dónde va a sacar la plata o por si va a sacar la plata? Yo sin saber nada, porque me desconecté totalmente, te puedo decir que no va a defaultear. Pero, ¿entendés? Pero para la periodista había una cuestión de, bueno, si no encuentra la plata, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Viste? Y yo creo que eso, o sea, no veo un riesgo de ningún tipo de que la situación pase a ser problemática para que la Argentina cumpla con sus compromisos, todo y cuando esto no termine en una tercera guerra mundial, donde yo no sé lo que puede pasar, ¿no? Eso, Pero, obvio. o sea, obvio, ¿no? Pero no ve, entonces no podrá acceder a los mercados, vendrán las multilaterales, habrá ayuda de los bancos, o sea, el gobierno va a encontrar las herramientas, privatizaciones, lo que sea, va a encontrar las herramientas para poder mantenerse. O sea, vos decís que existen esas fuentes alternativas que no sean Van a los existir. Ahí mercados. yo creo que en esa fuente, yo creo que lo que vos mencionabas antes, de que cuando el mercado va a tener un país que haga todo lo que está haciendo, etcétera, etcétera, se va a reflejar, si no es en una caída brusca de riesgo país, porque el riesgo país depende de muchas cosas que no solo tienen que ver con la Argentina, pero creo que la Argentina va a poder acceder a al mercado de repos, si es necesario, multilaterales que puedan ayudar, flujos de inversión, no sé, diferentes alternativas para la adquisición de capital. Pero, o sea, algo más institucional, es decir, los sí, bancos, organismos, algún acuerdo por acá, otro por allá, pero no tal vez el mercado que justamente ve oportunidades de inversión en ciertos bonos, baja el riesgo país.
no la clásica, no la clásica. Claro, no veo el boom por ahora, ¿no? Ojalá que eso cambie, pero por ahora veo demasiada estabilidad y confort en los precios a estos niveles, literal. O sea, cuando tenés este nivel de volatilidad en un país, o sea, porque ¿qué pasa? La Argentina, a ver, hay algo que cuando vos analizás algo muy técnico como es como la volatilidad, ¿no? La volatilidad no es, ¿cómo se dice? No es fija, en el sentido de que un activo no tiene la misma volatilidad a lo largo del tiempo. O sea, vos decís, por ejemplo, tengo que medir la volatilidad de una acción de IP, una acción, no, ponerle una blue chip americana, ¿no? Entonces la volatilidad de la blue chip americana, ponerle a un día es más alta, porque cuando es a un día o 2 días, generalmente la volatilidad es más alta, y después, pero es más o menos la misma a medida que pasa el tiempo, porque son activos muy estables. Entonces la volatilidad tiende a ser más o menos pareja. Ahora, de todas maneras, por más pareja que sea, en el corto plazo, muy corto plazo, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, y en el larguísimo plazo, en 5 años, la volatilidad tiende a ser más alta, porque vos en 5 años no sabés lo que puede pasar. O sea, realmente... Y la Argentina, eso se llama el skew, ¿no? Que la volatilidad no es homogénea con el paso del tiempo. Y la Argentina tiene una situación donde la volatilidad, por más que ahora haya cero volatilidad, porque no está pasando nada, porque no hay operaciones, porque el mercado está mirando otros activos, por lo que sea, porque no hay elecciones este año, pero cuando alguien tiene que pricear la volatilidad argentina a lo largo del tiempo, la va a pricear mucho más alto en los extremos que ahora. Entonces, cuando vos tenés una situación así, cuesta hacer bajar el riesgo país, por más que no pase nada. Porque vos sabés que en el futuro es incierto. El futuro argentino es mucho más incierto que el futuro de otros activos. Entonces, hace que la volatilidad a largo plazo sea más alta. Y cuesta hacer bajar el asset, el underlying asset, que vendría a ser el bono argentino, en términos de rendimiento, no en términos de precio. Entonces, cuesta porque tenemos una historia complicada que hace que la volatilidad en los extremos sea muy alta. Javier, vos tenés mucha experiencia en trading, en Forex y todas esas cosas, ¿no? Lo has contado algunas veces. Y te quería preguntar por el tema de los metales preciosos, esta increíble volatilidad que estamos viendo. ¿Vos creés que responde a algún fundamento o es una cuestión más de la posición técnica de los bancos que están short y cubren la posición? O sea, toda una cuestión financiera. ¿O hay alguna cuestión fundamental? ¿Cómo lo ves? No, la verdad que no sigo los activos. O sea, ya estoy en una etapa de mi vida que lo que no aprendí no lo voy a aprender. Yo, el otro día alguien me preguntó lo mismo y le comenté esta historia. Mi primer trabajo fue en UBS, Unión de Bancos Suizos, en el año 1986, en la tesorería. La tesorería tenía 3 áreas de negocios: money market, instrumentos de deuda de corto plazo, era 1/3 del trading room. El otro tercio era FX, donde había mucha volatilidad y quilombo y todo. Y el otro tercio era lo que se llamaba el bullion desk, que eran los metales preciosos, ¿no? Y entonces, cuando vos entrabas no pasante, pero cuando tu primer trabajo para el training program, te alocaban a una de estas 3 áreas. Yo entré ese mismo día que yo entraba otro muchacho y a mí me pusieron en Foreign Exchange y al muchacho en Bullion. Bullion no se movía nunca, o sea, era una tragedia, la gente estaba desesperada. Era realmente el mercado más aburrido que había porque
no pasaba nada. Y nosotros en FX pasaba de todo.